river from Portland. And it's La noticia cayó como un golpe seco, sin aviso, sin preparación. En cuestión de minutos, el nombre de Greg Biffle dejó de aparecer ligado a la velocidad, a los circuitos y a la adrenalina, para quedar atrapado en una palabra que nadie quería pronunciar: muerte. Mientras las redes ardían y los titulares se multiplicaban, hubo un silencio que pesó más que cualquier confirmación oficial: el silencio de su familia. Porque cuando alguien se va de forma repentina, no solo termina una vida, empieza una lucha distinta para quienes se quedan. ¿Qué se dice cuando el dolor es demasiado reciente? ¿Cómo se explica una pérdida que todavía no se comprende? La familia de Greg Biffle habló. Lo hizo con frases medidas, con palabras que intentaban sostenerse en medio del derrumbe, y en cada una de ellas, más que respuestas, se escondían grietas. Grietas que hoy nos invitan a mirar más allá del titular y a escuchar lo que realmente dijeron y lo que no pudieron decir. Antes de que su nombre quedara envuelto en rumores, conmoción y titulares contradictorios, Greg Biffle fue, para millones de personas, sinónimo de velocidad, constancia y carácter. No era el piloto más escandaloso ni el más dado a los reflectores, pero precisamente por eso construyó una imagen sólida, la de un hombre que dejaba que los resultados hablaran por él. En los óvalos interminables de Estados Unidos, su figura se volvió familiar, casi cotidiana, como si siempre hubiera estado ahí, girando una y otra vez contra el cronómetro y contra sí mismo. Greg creció en un entorno donde nada estaba garantizado. El camino hacia el automovilismo profesional no fue un regalo, sino una suma de sacrificios, viajes largos, talleres improvisados y noches sin descanso. Desde muy joven entendió que la velocidad no era solo una pasión, sino una disciplina mental. Cada carrera implicaba una lectura precisa del riesgo, una aceptación silenciosa de que el error podía costarlo todo. Esa conciencia lo acompañó siempre, incluso cuando alcanzó el reconocimiento nacional. Su ascenso en NASCAR fue constante, construido sobre la reputación de alguien meticuloso, concentrado y poco dado al exceso. Mientras otros pilotos buscaban protagonismo fuera de la pista, Greg parecía más cómodo en los márgenes, hablando poco y observando mucho. Esa distancia con el espectáculo mediático lo convirtió en una figura respetada dentro del paddock y al mismo tiempo en un personaje algo enigmático para el público general. Con el paso de los años, su nombre quedó ligado a grandes equipos, victorias importantes y una carrera que muchos consideraban ejemplar. Pero detrás del casco y del traje ignífugo existía un hombre con intereses que iban más allá del automovilismo. Tras reducir su presencia competitiva, Greg empezó a dedicar tiempo a proyectos personales, a la vida fuera del circuito y especialmente a actividades de ayuda en situaciones de emergencia. Para quienes lo conocían de cerca, esa faceta solidaria no era una sorpresa. Siempre había tenido una inclinación natural a ayudar, aunque rara vez lo anunciara. En entrevistas esporádicas, hablaba de la velocidad con respeto, nunca con arrogancia. Decía que correr no era desafiar a la muerte, sino aprender a convivir con el miedo. Tal vez por eso su figura transmitía una extraña calma, incluso en los momentos de máxima tensión. No necesitaba grandes discursos, su manera de estar presente bastaba. Sin embargo, toda historia pública suele ocultar una zona menos visible. Detrás de la trayectoria estable, de la imagen controlada y del silencio elegido, había una vida expuesta a los mismos riesgos que cualquier otra, pero amplificados por la atención constante y por decisiones que, en segundos, podían cambiarlo todo. Y es justamente en ese punto, cuando la figura conocida se cruza con la fragilidad humana, donde comienza la parte más delicada de esta historia, la que su familia tuvo que enfrentar cuando el destino dejó de respetar cualquier plan. Para entender el peso de las palabras que la familia de Greg Biffle pronunció tras su muerte, es necesario detenerse un momento en el núcleo que siempre sostuvo su vida, el entorno familiar. Lejos de los focos, de los motores rugiendo y de los podios, Greg era, ante todo, un hijo y un hombre profundamente ligado a los suyos. No hablaba mucho de ello en público, pero quienes lo conocieron sabían que su relación con la familia era un ancla silenciosa,
constante, casi invisible. Su padre fue una figura decisiva desde los primeros años. No un hombre de grandes discursos, sino de presencia firme. Fue él quien lo acompañó en los inicios, cuando las carreras no prometían fama ni dinero, solo desgaste y dudas. En los talleres improvisados, entre piezas usadas y motores viejos, Greg aprendió algo más importante que la técnica: la idea de que nada se construye solo y de que cada logro arrastra el esfuerzo de quienes estuvieron antes. En casa, el automovilismo no era un espectáculo, sino una preocupación diaria. Cada salida a la pista implicaba una despedida breve, casi ritual, cargada de silencios. Su familia entendía el riesgo, pero nunca intentó detenerlo. Había una especie de pacto tácito. Ellos confiaban, él avanzaba. Ese equilibrio frágil se mantuvo durante años, sostenido por la rutina y por la costumbre de creer que de algún modo todo estaría bien. Greg, ya adulto, replicó esa misma discreción con los suyos. Protegía la intimidad familiar con celo. No le gustaba exponerlos ni convertirlos en parte del relato público. Para él, la familia era el lugar donde podía quitarse el casco sin explicar nada, donde el ruido desaparecía. Allí no era el piloto, sino el hijo, el hermano, el hombre que escuchaba más de lo que hablaba. Con el paso del tiempo, esa cercanía se volvió aún más evidente. Tras alejarse progresivamente de la competencia, empezó a pasar más tiempo con los suyos, a valorar los encuentros simples, las conversaciones largas, las comidas sin prisa. Nadie imaginaba que esos momentos cotidianos, tan comunes, se convertirían pronto en recuerdos irrepetibles. Porque cuando la tragedia llega, no irrumpe solo en una vida, sino en toda una red de afectos. Y la familia de Greg Biffle, que durante años vivió a la sombra del riesgo, jamás pensó que el golpe final no vendría desde una pista, sino desde un giro inesperado del destino. Esa herida, aún abierta, marcaría cada palabra que dirían después. El día de la tragedia no tuvo nada de épico. No hubo gradas llenas, ni banderas ondeando, ni motores rugiendo al límite. Fue un instante común, casi rutinario, que terminó convirtiéndose en un punto de no retorno. La noticia del accidente se propagó con rapidez, pero sin claridad. Al principio, solo fragmentos. Un siniestro aéreo, varias víctimas, una investigación en curso. Y luego, el nombre: Greg Biffle. En ese momento, la realidad se impuso con una crudeza imposible de procesar. Para la familia, el golpe no llegó acompañado de explicaciones inmediatas. Llegó como llegan las peores noticias: desordenado, incompleto, lleno de preguntas sin respuesta. Las horas posteriores fueron una sucesión de llamadas, silencios prolongados y miradas perdidas. Nadie sabía exactamente qué había ocurrido, ni por qué. Solo era seguro que Greg no volvería a casa. La magnitud de la tragedia se volvió aún más pesada al confirmarse que no había sido el único. Otras vidas se habían apagado en el mismo instante. Ese dato, lejos de aliviar, añadió una capa más de dolor. El sufrimiento ya no era solo propio, sino compartido con otras familias, otras historias rotas al mismo tiempo. En ese contexto, cualquier palabra parecía insuficiente. Cuando las autoridades comenzaron a hablar de investigaciones, de causas probables, de informes técnicos, la familia apenas escuchaba. Para ellos, esos términos eran ruido. Lo único real era la ausencia. Una habitación que nadie se atrevía a tocar, un teléfono que ya no sonaría, un nombre que de pronto solo podía conjugarse en pasado. Fue entonces cuando surgió la pregunta inevitable: ¿qué decirle al mundo? Porque mientras el duelo apenas empezaba, la atención pública crecía. Medios, aficionados, curiosos, todos querían saber. Pero la familia no tenía respuestas técnicas ni teorías, tenía dolor, y aún así decidió hablar. No para explicar el accidente, sino para marcar un límite, para recordar que detrás del titular había una persona, y detrás de esa persona,
una familia que acababa de perderlo todo. Ese momento, el paso del silencio a la palabra, fue el verdadero quiebre, el instante en que el duelo privado chocó con la mirada pública y dejó al descubierto una herida que aún sangraba. Después de la tragedia, el tiempo empezó a avanzar de una manera extraña para la familia de Greg Biffle. No se detuvo, pero tampoco volvió a moverse con normalidad. Los días siguieron pasando, uno tras otro, mientras la casa se llenaba de un silencio distinto, más pesado, más definitivo. Cada espacio parecía conservar la presencia de alguien que ya no estaba, como si el aire mismo se negara a aceptar la ausencia. La vida cotidiana se transformó en una sucesión de gestos automáticos: despertar, preparar café, mirar el teléfono sin esperar realmente una llamada. Había momentos en los que la realidad parecía suspendida, como si todo fuera parte de un error que pronto se corregiría. Pero no se corregía. Greg no regresaba. Y con cada amanecer, la certeza se volvía un poco más real, un poco más dolorosa. En medio de ese proceso, la familia tuvo que enfrentarse a algo que nunca había buscado: la atención constante del exterior. Mensajes de condolencias, peticiones de declaraciones, homenajes públicos. Aunque muchos estaban llenos de buena intención, también recordaban, una y otra vez, que la pérdida ya no era solo íntima. Se había convertido en un acontecimiento compartido, observado, comentado. Fue en ese contexto cuando la familia decidió expresar lo mínimo necesario, no para alimentar la curiosidad, sino para proteger lo que quedaba de su intimidad. Hablaron de Greg como hijo, como ser humano, no como figura pública. Destacaron su forma de cuidar a los suyos, su discreción, su manera silenciosa de estar presente. No hubo detalles técnicos ni explicaciones extensas, solo palabras que intentaban preservar la dignidad del recuerdo. Mientras tanto, la rutina se reconstruía lentamente, no como antes, sino de otra forma, adaptándose a la ausencia, aprendiendo a convivir con una silla vacía, con fechas que ahora dolían más, con recuerdos que aparecían sin aviso. La vida actual de la familia se convirtió en un ejercicio constante de resistencia emocional, seguir adelante sin traicionar el duelo. Hoy, lejos del ruido mediático, el día a día transcurre con cautela. No hay prisa por superar nada. Hay, más bien, una voluntad silenciosa de honrar la memoria de Greg sin convertirla en espectáculo. Y en esa decisión, tan simple como firme, se revela la forma más profunda de amor: vivir con la herida abierta, pero sin permitir que defina por completo lo que aún queda por vivir. La muerte de Greg Biffle no solo dejó un vacío físico, sino una transformación profunda en quienes lo rodeaban. Para su familia, el impacto no se manifestó de inmediato en lágrimas visibles o declaraciones extensas, sino en un cambio silencioso, casi imperceptible, que fue alterando su manera de ver el mundo. El duelo no llegó como una ola, sino como una marea lenta que, día tras día, fue erosionando certezas que parecían inamovibles. En los primeros momentos, el shock dominó todo. Había incredulidad, una sensación persistente de irrealidad, pensamientos repetitivos, preguntas sin destino, una culpa difusa que suele aparecer cuando la muerte irrumpe sin aviso. ¿Y si...? La familia se refugió en el silencio, no por frialdad, sino porque cualquier palabra parecía traicionar la magnitud de lo ocurrido. Con el paso de las semanas, el dolor empezó a tomar otra forma. Ya no era solo ausencia, sino memoria constante. Cada recuerdo traía consigo una mezcla incómoda de gratitud y tristeza. Recordar a Greg significaba sonreír por lo vivido, pero también aceptar que no habría nuevos momentos que añadir a esa historia. Ese equilibrio emocional tan frágil marcó la adaptación. El impacto también se extendió al círculo cercano: amigos, antiguos compañeros, personas que compartieron etapas importantes de su vida. Muchos hablaron de Greg como alguien discreto, leal,
poco dado a dramatizar. Esas palabras, repetidas una y otra vez, ayudaron a la familia a reconstruir una imagen completa, a confirmar que el hombre que habían amado en privado era el mismo que otros respetaban en silencio. A nivel interior, la pérdida modificó prioridades. El tiempo dejó de verse como algo infinito. Las decisiones se volvieron más lentas, más conscientes. Para la familia, honrar a Greg no significó levantar monumentos ni prolongar homenajes públicos, sino vivir de una manera que él hubiera reconocido, con sobriedad, con cuidado por los detalles, con atención a lo esencial. Así, el impacto posterior no fue una caída definitiva, sino una transformación dolorosa, una forma distinta de estar en el mundo, marcada por la certeza de que todo puede romperse en un instante, pero también por la convicción de que el amor no desaparece con la muerte, solo cambia de lugar. A veces, la muerte no deja respuestas claras, solo palabras que intentan sostener lo que ya no puede volver. En el caso de Greg Biffle, esas palabras vinieron de su familia, no para explicar una tragedia, sino para proteger la memoria de un hombre que vivió lejos del ruido y que se fue de forma abrupta. Detrás de cada frase medida, de cada silencio respetado, se percibe una verdad simple y dura. El dolor no necesita ser detallado para ser real. La historia de su muerte nos recuerda que incluso las figuras públicas terminan regresando a lo esencial, a la familia, al recuerdo íntimo, a los gestos pequeños que nadie ve. Cuando la fama se apaga, lo único que permanece es la manera en que alguien fue amado y la huella que dejó en quienes lo esperaban en casa. ¿Y tú, alguna vez te has detenido a pensar qué dirían tus seres queridos si mañana ya no pudieras hablar por ti mismo? ¿Qué palabras elegirían para resumir tu vida? Si esta historia te hizo reflexionar, te invitamos a dejar tu comentario, compartir este video y suscribirte al canal para seguir descubriendo las historias humanas que se esconden detrás de los titulares.